Doctor, Salazar Montes está presente, ha tenido problemas de conexión. No, a Salazar yo lo puse asistencia. Ah, A Salazar listo. Montes Willy Santiago. El único que falta es Molocho. Molocho está. Muy bien, Tiene fallas jóvenes. con su, usted que lo llamo, tiene fallas con su conexión, doctor Molocho. Ya. De alguna manera los consideraremos. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Es la segunda oportunidad. Hemos pasado el curso de psicología médica. Ahora tenemos el curso de psiquiatría. Bienvenidos esta tarde. Esperamos, como siempre, mantener pues relaciones bastante productivas, de tal manera que posibilite que ustedes puedan del curso aprender lo mejor este curso de psiquiatría. Definitivamente los tiempos nadie pensó de que íbamos a dictar clases virtuales a través de esta plataforma de Google Meet. No pensábamos que algún día la COVID o el COVID iba a tocar nuestras puertas e iba a desnudar de tal manera los sistemas de salud que han casi o totalmente colapsados, han estado en problemas y ha desnudado pues la realidad de salud de nuestro país, que debemos invertir y trabajar. Como el presidente francés decía, la inversión en salud, en educación y en otros servicios no debe estar en relación a lo que significa la ley de los mercados. Quiere decir que la salud debe ser un servicio, debe ser un derecho consignado y que tiene que ser defendido en la Constitución. Vamos pues a dar inicio al curso con la clase número 1, que tiene que ver con aspectos muy generales de lo que es la psiquiatría, hacer un poco, ya saben ustedes lo que es la salud mental, saben lo que es la salud pública, y al mismo tiempo vamos a ver los modelos o modos como nosotros explicamos la enfermedad mental, y una pequeña historia. Voy a procurar lo más escueta posible. He puesto que podamos terminar en hora y media. Sin embargo, el curso definitivamente, la hora de ustedes es una hora. Ya desde la próxima semana que hicimos práctica, ya saben que la primera hora de 2 a 3 es teoría, y de 3 a 5 comienza la práctica para cada grupo, cada subgrupo con su respectivo profesor. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Como, a ver, oriéntenme, en donde está la flechita, ahí presiono, ¿no? A ver, ayúdenme. Sí, doctor, aparece una pantallita y una flechita hacia arriba. Pongo tu Dice, pantalla completa, sí, tu pantalla completa. Luego, selecciona el PowerPoint. ya, y pongo compartir. Sí, ya puede abrir el PowerPoint. ¿Cómo? Abra las diapositivas. Ah, bueno, ¿se va a reproducir el video? Ah, no, no. Se me pasó esta. No importa, hacemos esto a ver si lo escucha. Puede maximizarlo. ¿Se ve eso? Sí, doctor, pero en la parte superior derecha, en pantalla grande que se vea. Sí, esa. ¿Se ve ahí? Sí, sí, doctor.
Muy bien. Era un poco el inicio de una preparación total, no solamente para el campo de la vida espiritual, sino también para el campo de la vida profesional. Deben prepararse y obviamente requiere de una condición, que ustedes deseen, que ustedes quieran y que ustedes le pongan ganas para salir adelante. Vamos entonces a nuevamente tengo que presentar, creo que es pantalla No, completa. doctor, ya ¿Pongo puede nada abrir. más? Sí, las diapos. ¿Dónde están las diapos? Sí. Ah, A ver, es en el otro icono. ya, ahí. ¿Se Sí, ve? ahora sí, para presentación le da en la parte inferior derecha como un librito ahí. En ese le da para que se vea más grande. Ya, En el ahí, lado. ahí. Pase la diapo porque parece que cuando se pone así no podemos ver la siguiente diapo. A ver, siga pasando la diapo. Así se ¿Está? visualiza. Así está bien, doctor. Está bien. Muy bien. La vida, comenzamos obviamente la anterior, ya no sé cómo sacarla, pero estaba en la presentación del tema del día de hoy, está el curso de psiquiatría, estamos definitivamente que ustedes sepan o distingan dentro de una serie de acepciones, pues lo que es la psiquiatría, puedan reconocer la diferencia entre psiquiatría y lo que es salud pública y lo que es la salud propiamente dicho, esa salud que definió muy bien la Organización Mundial de Salud. Un recién nacido, miren, qué hermoso, un recién nacido, una vida en potencia, una vida con posibilidades. Dicen los teóricos que si aún le pondríamos un nombre a un recién nacido, el nombre sería menesterosidad, porque él necesita de todo para poder existir. Lo único cierto es que no sabremos si él será ingeniero, abogado, no sabremos hasta incluso qué opción sexual tendrá, no sabemos si será soltero, casado, decir, hacer, nada de él sabemos. Lo único cierto es la certeza de que va a morir. Y en esa certeza es que los seres humanos tenemos que creer, tenemos que desarrollar que cada día sea un día especial, que hoy sea mi día, hoy tengo poder, ayer ya pasó, no tengo poder en el ayer ni tengo poder en el futuro. Lo único que puedo tener es la certeza de que hoy tengo que desarrollar de tal manera, desarrollarme para prepararme para que el mañana realmente sea lo que yo quiero. Y en ese sentido, la única certeza es de prepararnos para partir, porque algún momento lo haremos, mañana o pasado, es lo único cierto. Viviremos 90, 80, 100, 60 años, no lo sabemos. Y en ese sentido, ver lo que decía un vitalista, ¿no? La vida es un complejo dinámico de azar, destino y voluntad. ¿Cuántas voluntades? ¿Cuánta voluntad le vamos a poner para preparar ese terreno y hacer posible que este curso de psiquiatría realmente sea para ustedes algo que valga la pena y que sobre todo los alimente para que puedan cualquier problema de salud mental, de repente no actuar como especialistas, pero sí derivarlo oportunamente para que reciban su tratamiento? Siempre que yo hago una exposición, me encanta poner este es Mahatma Gandhi, el alma grande, es Gandhi. Gandhi dirigió, como bien saben ustedes, la independencia de la India, del gran coloso, el Reino Unido, en este caso Inglaterra. Él dirigió, él era él creía y realmente desarrolló la teoría de la no violencia. Y él decía esta frase que me gusta: lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. ¿Cuántas veces nos callamos? ¿Cuántas veces vemos cosas, vemos injusticias, vemos cosas que no son normales, incluso participamos de ellas, cuando lo que debemos hacer es ubicarnos dentro del lado
de no declararnos en silencio cómplice, sino más bien de denunciar, de anunciar que hay una palabra, y esa palabra es el amor, y anunciar que podemos ser diferentes y con nuestra práctica ser realmente diferentes. Cerebro, una estructura maravillosa que ustedes conocen. Dicen que su peso debe ser en promedio entre 1,25 kilos y 1,5 kilos, 1.250 1.500 gramos, con una posibilidad infinita. Ahí está todo. Y he querido tomar de Hipócrates, 460, 370 años antes de Cristo, lo que Hipócrates decía respecto al cerebro. Y nada más cierto, de verdad. El hombre tiene un cerebro que puede y debe conocer, pues es exclusivamente a través de él que puede obtener placeres, alegrías, risas, amor, como también lágrimas, odio y tristeza, así como las impresiones del mundo interior y exterior. El cerebro hace al hombre sabio o bruto, sano o loco. Mediante el cerebro sentimos miedo, delirios y pasiones, las cuales podemos padecer de día y de noche, de niño y de viejo. El cerebro es el órgano responsable de las acciones buenas y malas. Por eso utilicemos esa computadora hermosa que es nuestro lóbulo prefrontal, en la cual está toda esa capacidad de asociar pensamientos y de que nuestras ideas y pensamientos realmente serán buenos y nos traigan pues la posibilidad de triunfar en la vida y de ser hombres exitosos, o cuando digo hombres, varones y mujeres exitosos. Quiero también decirle algo de que he querido comenzar haciendo, probablemente me dirán, pero este no es un curso de sociología, no tiene que ver con nada en relación, pero yo creo que debemos ubicarnos bien. Nosotros como país, decía José María Arguedas, aún no hemos logrado la identidad, una identidad plena. Somos el país de todas las razas y de todas las sangres, y eso es totalmente cierto. Hay en la historia nuestra cicatrices, heridas abiertas y grandes contradicciones que aún el hombre no ha superado, que lamentablemente la sociedad y los que dominan en la sociedad y sobre todo los medios de comunicación tratan de adormecer. Nada peor que adormecer a la población con programas inútiles donde no hacen ver de que tenemos una historia milenaria, maravillosa, desde que viene desde la parte de pre-Inca e Inca, que tenemos una cultura tradicional que debemos conocer y amar, que lamentablemente tenemos problemas en la funcionalidad de nuestro país. Hay anomio, no hay respeto de las reglas, no sentimos la anarquía, un desorden total, carencia de clase dirigente. Hoy el sistema que hizo, los que detentaron el poder, compraron las conciencias de dirigentes y los dejaron a nada porque no eran maduros y personas capaces de poder ser dirigentes sin arrodillarse frente a ningún poder. Solamente podemos arrodillarnos frente al poder de Dios. Hay una clase dominante, solamente economista, sin identidad nacional, que lo único que le interesa es el dinero por y para el dinero. Y hay un analfabetismo funcional, que quiere decir que no leemos, no nos instruimos y por lo tanto existe ese analfabetismo funcional. Hay una alienación, estamos alienados, ¿sí? Y esto se refleja en costumbres. Cuando viene nuestra viejita de la sierra, la ocultamos porque tiene un hablar diferente, un vestir diferente. El caciquismo reciclado, el caudillismo, cree que estamos en cuestiones mesiánicas, hay gente que se cree la salvadora del país. Tenemos un territorio mutilado, obviamente, esa es la historia del país, vemos que nuestro país ya no es lo que era. Somos multiétnicos, muchas razas, multilenguas, multiculturas, y hay una discriminación étnica. Como decía, este trabajo no es mío, el doctor Martín Lizama, que fue ganador de un premio Russell, porque él describió el síndrome de pasta básica, pero le interesó también leer o escribir sobre el Perú. El doctor Martín Lizama, él decía, el 5% de blancos domina el 95% de cholos, y por si acaso podremos tener color blanco, pero somos cholos definitivamente desde el punto de vista de esencia. ¿Cuál es el perfil disfuncional? ¿Cómo Martín Lizama, a través de un estudio que hizo en muchas ciudades del país, él determinó que la característica de los peruanos desde el punto de vista disfuncional es los que no funcionan bien, eran inmaduros, guachafos, conformistas, desidiosos. Tenemos como norma la impuntualidad, somos desorganizados, improvisados, no tenemos la moral como un principio básico de no hacerme daño ni hacer daño.
creemos en el mesianismo, en que alguien va a venir y va a poner orden cuando somos nosotros de donde debemos comenzar el orden a crear y a construir un país diferente. Tenemos rasgos pasivo-agresivos, desesperanzados, nos gusta lo fácil. Los varones, muchos de ellos, a pesar de que se ha logrado mucho trabajo sobre el machismo, hay todavía machismo en el Perú. Oportunistas, somos arribistas, envidiosos, chismosos e integrantes. Ese es el perfil psicológico disfuncional de un peruano. ¿Cuál es el perfil de la funcionalidad? El peruano normal para Martín Lizama es aquel que es generoso, hospitalario, es cálido, tiene buen humor, es ingenioso, le gusta de conservar la amistad, es solidaria, vive apegado a la familia, le gusta comer bien, es un sibarita, tiene una amplitud mental, está pronto a superarse, pronto a enfrentar los retos que la vida le ofrece y también es divertido. Este es lo normal, el perfil funcional del peruano. Voy a procurar avanzar porque de repente, este es el perfil antinómico donde no hay normas ni valores. El de la opulencia, en la opulencia puede haber saciamiento, soberbia, egolatría, vaciedad o vacuidad, banalidad, insensibilidad, omnipotencia, codicia, discriminación y materialidad. Y en la inopía, en donde está la gente que tiene necesidades, que tiene muchos problemas económicos, hay carencias primarias, humillación, gran sensibilidad, sufrimiento, odio, resentimiento, minusvalía, desesperanza, aflicción, resignación e idolatría. Y estos son los problemas que vive la sociedad peruana, desde el desempleo a una corrupción que realmente es el cáncer de este país, es la corrupción. Y bajo diferentes formas el cáncer está permitiendo, imagínense, que este país no avance, que este país se considere un país realmente de tercer mundo. Somos informales, hay mucha depresión y suicidio, violencia, adicciones, exclusión social, pobreza extrema, analfabetismo. Ya veremos cómo está esto de la pobreza extrema que es necesario conocer. Probablemente ustedes ni nosotros estemos en un nivel de pobreza alto, pero de alguna manera tenemos que ver que hay gente que sí vive con dificultades severas de pobreza. Estos son los traumas que no hemos superado. El Tahuantinsuyo fue destruido por 13 personas, por 13 conquistadores, como bien sabe, y nos herimos cuando el presidente, a pesar de que no es muy querido por mucha gente, él habló y que incomodó al rey de España. Claro, sí, ellos destruyeron 13 matachines, decía Eduardo Galeano, un uruguayo que escribió sobre las venas abiertas de Latinoamérica, decía, 13 matachines destruyeron un imperio tan poderoso como el Tahuantinsuyo. La guerra del Pacífico, que dejó tantas muertes, la guerra interna del terrorismo, que dejó más muertes que la misma guerra del Pacífico, y los gobiernos nefastos que se vienen sucediendo y que realmente están al servicio siempre del poder económico. Y esta es la cultura del Estado. Creen que el Estado es su mamadera y deben permanecer históricamente desde que los españoles dominaron o conquistaron nuestro país, el Estado siempre han considerado que la mamadera. Incluso el relativismo dice, habrá robado, pero ha hecho obra. Es el relativismo moral en que vivimos. El dinero que robó no era del Estado, o sea que puede robar de quien sea, pero no del Estado. El mejor cliente es el Estado, y lo peor es que no le roba al Estado, sino a todos los peruanos, porque todos nosotros pagamos impuestos y ese dinero debe ser invertido positivamente. ¿Quién no ha robado? Todo roba. Soy su hermano, pero no sé nada. Echa la ley, echa la trampa. Se levantó el Perú en ruedas. Hay planillas ocultas, planillas doradas para gente. Y obviamente para un psiquiatra había, me olvidé. Mire, esta es una frase de Honorio Delgado. Honorio Delgado es uno de los psiquiatras más importantes que ha tenido el Perú. Dice, y en cuanto a lo distintivo de la mentalidad peruana, me parece que en el aspecto positivo es la amplitud y la prontitud, y en lo negativo la dificultad para profundizar y para perseverar. De ahí que a menudo él nos describe como brillantes y precoces las improvisaciones, raras en cambio las obras originales y las de largo aliento. No nos gusta trabajar para el futuro de largo aliento. Sencillamente queremos ser prontos, todo en prontitud,
y tenemos dificultad para profundizar y para perseverar. Es como nos describió. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Promover una cultura de paz, promover la salud mental y espiritual de la población, tanto en la niñez, la familia como el sistema educativo, promover un desarrollo humano personal, familiar y social con calidad de vida, y erradicar la corrupción, tema complicado, difícil, porque incluso hasta nosotros somos parte de esa corrupción, la impunidad, la lenidad, el miedo, el ocultamiento y el silencio cómplice, erradicar la discriminación étnica y las brechas sociales y reivindicar al Perú profundo, asegurando su participación protagónica en la vida nacional. Ese Perú profundo que realmente no tiene acceso ni a los servicios de luz, ni de agua, ni de desagüe. Muy bien, ahora sí comenzamos. La salud con énfasis en salud mental. La salud pública y la salud mental son conceptos interdependientes y es difícil jerarquizarlos, ponerle quién es primero, quién es después. La mente y el cuerpo forman un continuo, teóricamente, y decimos que el eje hipotálamo hipofisiario sería el elemento que une la mente y el cuerpo. En la práctica social, los conceptos de salud, salud pública y de salud mental presentan dificultades al colocarlos a la luz del contexto de las dimensiones cultural, social, política y económica. Los conceptos de salud son importantes como referentes teóricos para las intervenciones o investigaciones. Toda persona tiene su propio concepto de salud, salud pública y salud mental y lo pone en juego en el momento de la interacción social. El concepto de salud, concepto según OMS, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también es el estado. Todavía dice el pleno, dicen algunos, de bienestar corporal, somático, psicológico y social del individuo. Este es el tema, creo que desde 1946 o 48 la OMS está preconizando y obviamente, ¿quién estaría en un total nivel de salud? Realmente difícil. La salud pública, ustedes bien saben que la ciencia y el arte de impedir la enfermedad trabaja en la comunidad, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentre en condiciones de gozar su derecho natural a la salud y a la vejez. Miren, concepto de lo que es la salud pública de la OMS, que tenemos que tener en cuenta. Salud mental, he traído varias definiciones, pero la última es la que pondremos énfasis para poder trabajar porque me gusta, es más integradora y me parece más adecuada. El estado sujeto a fluctuaciones provenientes de factores biológicos y sociales en el que el individuo se encuentra en condiciones de seguir su síntesis, una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas potencialmente antagónicas, así como de fomentar y sostener relaciones armoniosas con los demás y participar en los cambios que pueden introducirse en el medio ambiente físico y social. Alicia Stroessner decía que la salud mental es el máximo bienestar posible en cada momento histórico y circunstancia determinada, producto de la interacción permanente de transformación recíproca entre el sujeto y su realidad. Miren, es una definición que nos ubica en la realidad, en el ambiente. Salud mental, este es el Ministerio de Salud de Canadá y avalado por el Ministerio de Salud de Colombia, dice que la salud mental es la capacidad de todas las personas y los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales para el logro de las metas individuales y colectivas en concordancia con la justicia y el bien común. Esto solamente algunos datos. La depresión ha sido la segunda causa de discapacidad en el mundo para el año 2020 y en países en desarrollo será la primera causa. Ahora, obviamente, con la COVID, ustedes bien saben que desde el 31 de diciembre de 2019, en que la OMS tuvo conocimiento de una neumonía vírica y posteriormente el 11 de marzo del 2020, en la que la OMS declara la pandemia de COVID-19, realmente tanto trastorno de ansiedad, depresivos como trastorno de estrés postraumático están incrementando progresivamente. Esto tienen para leerlo, los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas serios de salud en el Perú. En el Perú estos son los principales problemas de salud que debe enfrentar el Perú. En general, más de un tercio de las poblaciones adultas estudiadas ha padecido algún trastorno psiquiátrico alguna vez en su vida, resaltando Ayacucho y Iquitos. Mire, en el estudio del doctor Nizama,
que no por ser de algunos años pierde vigencia. En Lima la depresión es el trastorno más frecuente, eso ya ha sido demostrado. En la Sierra y la Selva el problema psiquiátrico más frecuente es el abuso y dependencia de alcohol. Imagínense, en Cajamarca, en un estudio se llegó a demostrar que el 25% era la prevalencia del alcoholismo allí en Cajamarca, alta para todo nuestro país. Estos datos lo leerán con tiempo. Estos son los determinantes. La salud mental obviamente está ocasionada por determinantes individuales, quiere decir los antecedentes biológicos que tengo, si tengo herencias o no de trastornos mentales, los recursos psicológicos, cómo he desarrollado mi yo, cuánto es mi nivel de autoestima, hábitos de vida, tengo hábitos sanos de vida y tengo relaciones de apoyo. O sea, tengo lo que se llama las redes sociales de apoyo. No en las redes sociales estamos hablando de que hablan y chismean con 1000 personas, no. Realmente de gente que va a apoyarme, que es mi amiga, que comparte conmigo todas mis alegrías, mis tristezas y nos apoyamos. Determinantes familiares es la educación. Hoy lamentablemente la educación es bastante laxa, no se precisa un buen nivel o estilo de crianza y los recursos económicos familiares también son determinantes para la salud mental. Las sociales son los valores sociales, cada vez, como le diga, había incluso el relativismo social que está impidiendo que hoy creamos que la bondad o la verdad ya no es igual a como era antes. Podemos mentir, la verdad para unos puede ser mentira, para otros no. Representaciones sociales, factores económicos, culturales, redes sociales, recursos, y todo esto va a incidir en la salud mental. Determinantes sociales, determinantes individuales y determinantes familiares. Todos esos determinantes dan baja calidad de vida, baja autoestima, desconfianza, desmoralización, violencia, estados tensionales, depresivos, uso de sustancias, ocasionando trastornos psiquiátricos y por lo tanto alterando la salud mental. Todo esto es importante de tener. Solo he traído esta lámina en mención a la pobreza monetaria. Una familia está en situación de pobreza cuando su gasto per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza. El valor de la línea de pobreza es el equivalente a una canasta básica de consumo alimentario y no alimentario. En el 2020, mire, el valor de la canasta mínima total de alimentos y de no alimentos, de cosas que utilizamos para mantener un hogar, fue para el 2019 352 mensuales, 352 soles mensuales, y para una familia de 4 miembros el mínimo considerado en 1.408 soles. Quiere decir que con esto estaba la persona en la línea de pobreza. Menos de 1.408 ya entraba a otro nivel que vamos a ver, el de la pobreza extrema. Miren la pobreza extrema. Se valoriza la canasta mínima alimentaria para el año 2019, 187 soles mensuales por persona. Para una familia de 4 miembros, ese hogar recibe 748 mensuales y vivirán pues en extrema pobreza, una pobreza realmente que dificulta un desarrollo y una salud mental óptima, porque si ellos tienen niños, los niños subalimentados van a generar problemas no solo de anemia, de desnutrición y también de imposibilidad de poder desarrollar psicológicamente positivamente. Hablando del contagio, tenemos que decirle algo. Problemas sociales que impactan la salud mental en el contexto de la COVID-19. Exposición a riesgo de contagio, pobreza, desigualdades, inequidades, insuficiente solidaridad y apoyo mutuo, corrupción, exacerbación de la violencia en el hogar, precariedad en el sistema sanitario. Tantas cosas. Imaginar cómo puede aceptarse que por el asunto del COVID haya clínicas privadas, acá incluso, que hayan cobrado 200.000 por un tratamiento de un mes, 200.000 soles. Como que las farmacias, imagínense, se duplicaron o 10 veces más multiplicaron el costo de unos medicamentos que eran fáciles de obtener. Realmente problemas que quiere decir pues que hay inequidad, hay desigualdad, no hay solidaridad por parte de las farmacias o de las empresas que tienen el poder y obviamente dentro de un clima de corrupción que todo se permite, donde 89 personas que se nombran como congresistas están para crear inestabilidad en el país en lugar de crear leyes que realmente beneficien al mismo y garanticen pues una democracia realmente, esta democracia incipiente, siquiera tenga algo de fortaleza y de posibilidad. Esta es la definición de salud mental, jóvenes, que yo les he traído y que realmente yo creo que sintetiza un poco nuestro pensamiento y debe ser un pensamiento, yo creo, en general. Es un estado de bienestar, eso definitivamente, estar bien.
en el cual el ser humano es consciente de sus propias capacidades. Tenemos capacidades, jóvenes, innatas y adquiridas, y que puede enfrentar o afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera, pero es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto es lo que quiero que definitiva entiendan, de que el contribuir a tu comunidad desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde el lugar en que estés, es lo que caracteriza tu salud mental. Para que tengas una buena salud mental, no solamente debes tener tu bienestar propio, no deben solamente ser tus propias capacidades, no solamente enfrentar los problemas normales de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera, sino de hacer una contribución a tu comunidad, al sector donde tú estás y puedes desarrollar. Estaremos hablando entonces de salud mental. Hasta ahí, por favor, dime alguno de los asistentes si me están escuchando, por favor. Hola. Sí, doctor, sí le escuchamos. Perfecto. Ahora entramos a los conceptos de enfermedad mental a lo largo de la historia. Obviamente, habían sociedades, las primeras sociedades pensaban que todo lo vivo, imagínense, tenía en su interior espíritus, algunos bondadosos y otros malignos, y entendían que la enfermedad no sería propia de los individuos, sino a fuerzas externas y ajenas que lo afectaban. Imagínense, y eso es importante comenzar a tener. La evolución de las ideas sobre la enfermedad mental ha corrido paralela al pensamiento filosófico de cada época. En la antigüedad no había diferencia de lo mental y lo físico. La comprensión del mundo es animista. Todo era mágico, el alma o el espíritu era lo que envía, por lo cual hay un origen sobrenatural de la enfermedad. El diagnóstico y tratamiento se basaban en la astrología, en la interpretación de sueños, la adivinación. Aparece el hechicero y el sacerdote como personas que van a dirigir prácticamente los sistemas de salud de ese tiempo. En la cultura griega y romana, ya ellos parten de una concepción más organicista. Hipócrates señala el origen natural y que hay 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. El tratamiento con rituales de purificación, catarsis verbales y somáticas. Hay las purgas. Galeno habla de causas orgánicas y mentales. Miren cómo el concepto de la enfermedad va adquiriendo fuerza, va adquiriendo una conceptualización mucho mejor. En la Edad Media hay un retroceso hacia la concepción de la brujería y de la posesión demoníaca, lo cual hacía la concepción de la brujería y de la posesión. El paciente aquí es perseguido, torturado y ejecutado para salvar su alma. ¿Por qué? Porque estaba poseído por el demonio o era una persona bruja la que contiene eso, o imagínense cuántas histerias disociativas podrían haberse catalogado de brujería y personas fueron sometidas a la hoguera en esta Edad Media, que fue una etapa muy oscura, de mucho oscurantismo, en los cuales nuestra iglesia, yo pertenezco a la iglesia católica, se encargó de pedir perdón. Y ustedes dirán, pero nadie va a salvar a qué. Pero sin embargo, es importante reconocer que se cometió un error, que se equivocó. Hoy día el mundo cristiano, católico, nosotros estamos celebrando, estamos brindando un homenaje y venerando a la Virgen María, la madre de ese proyecto, la madre de Dios, y hecho hombre, y por lo tanto hoy estamos de feriado, pero hemos preferido, saltando esta dificultad, hacer el curso, hacer esta clase para que las prácticas ya se lleven concretamente siempre con la teoría una semana antes, para hacer las tareas y todo lo que deben hacerse. Paralelamente, los árabes tienen una visión humanista de la enfermedad, fundando escuelas y asilos, casi en el mismo paralelo de tiempo que en la Edad Media, por si acaso. Estamos hablando de la Edad Media. En el Renacimiento aparecen actitudes de que la enfermedad mental tiene base somática. El tratamiento se basa en consejería y también sugestión. Aparecen los manicomios regentados por religiosos. Uno de los más antiguos fue San Juan de Dios, que existe en Piura, es uno de los más viejos que apareció en Europa, manicomio, pero que luego se ha dedicado a la parte traumatológica. Pero por si acaso, San Juan de Dios en España se dirigió primero a atender pacientes con trastornos mentales. Siglos XVII y XVIII, la actitud de encerrar a la irracionalidad. A vagabundos, criminales, prostitutas y locos se les encerraba. No había distinción quién era quién, y ellos eran metidos a cárceles o a prisiones, en instituciones separadas, mostrándole jaulas como ejemplo
de racionalizar los impulsos de la naturaleza. A finales del siglo XVIII y siglo XIX aparece Pinel. Pinel, por si acaso, más adelante les hablaré, él fue el que encabezó la primera gran revolución en psiquiatría, que se llama la revolución moral, el cual cambia la actitud de cárceles a centros de tratamiento como enfermos mentales con derechos. Él separó a los delincuentes, a los criminales, a los vagabundos, los separó a los de trastorno mental y recién ellos pudieron dormir en camas, tratados con comida, con alimentación adecuada. Y entonces, por eso se llama la primera gran revolución en psiquiatría, se llamó la gran revolución moral. Aparece también en ese tiempo la nosografía, ya comienza a describirse y a escribirse sobre las enfermedades mentales y más o menos comienza a desarrollar el modelo orgánico médico de enfermedad. Desde finales, del siglo XIX comienza ya a trabajarse eso. En el siglo XX, Kraepelin da una explicación orgánica y neurofisiológica de enfermedad mental. Kraepelin es importante y clasifica en forma sistemática las enfermedades mentales. Delimita dos enfermedades fundamentales, mire, la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, que ustedes bien, bueno, que van a saber ustedes que va a llamarse esquizofrenia. Entonces, él delimitó, Kraepelin, entonces, dos enfermedades, la psicosis maníaco-depresiva, ¿me entiende? Y la demencia precoz. Ustedes han escuchado el término, está en trastorno bipolar. Uno parte del trastorno bipolar se llama manía, que es la psicosis maníaca, que en este caso viene con depresión, que sería trastorno bipolar, y la demencia precoz, que sería la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia aparece entre 14 y 24 años de edad. En esa edad aparece la esquizofrenia. No quiere decir que no haya gente de 8 años que tenga esquizofrenia, no hay niños con esquizofrenia, o como gente de 30 años o 40, no también la tienen, pero en promedio, desde el punto de vista estadístico, entre 14 y 24. ¿Y por qué se le llamó demencia precoz? Lo describe Kraepelin, porque una persona totalmente normal iba a la universidad, iba al colegio y de repente llega a casa y dice, no quiero salir. La gente está burlándose de mí, no me quieren, me odian, me detestan a usted, y comienza en su familia a decir de que más quieren al hermano mayor o al hermano menor, que no lo quieren a él, y no quiere salir a comer con ellos, y solamente sale o come solo, o de lo contrario pide que le lleven la comida. O sea, comienza a cambiar, a producir un cambio tremendo, y Kraepelin le llama demencia precoz a la esquizofrenia. Bloiler, este es un gran nombre, él habla de la demencia precoz, el grupo de las esquizofrenias, e incluso él habla de las 4A de Bloiler para la esquizofrenia. Eso ya lo veremos en el capítulo especial, pero ahí veremos las 4A de Bloiler para explicar la enfermedad mental. Jasper publica su psicopatología general, quiere decir, ya saben que la psicopatología tiene que ver con el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades mentales, y por lo tanto comienza ya a darle, imagínense, un vuelco importante a la especialidad de psiquiatría. Aparece Freud, aparece de la psiquiatría pesada, de la pura psicosis, a la psiquiatría ligera. Freud obviamente trabaja la neurosis, y con Freud ya, bueno, ya iré diciéndoles, con Freud él dirige, y a él se debe, y él es el autor de la segunda gran revolución psiquiátrica, con la descripción que hace del desarrollo psicosexual, con el desarrollo del inconsciente, del subconsciente, y con la creación de teorías para tratar de determinadas enfermedades mentales, sobre todo las angustias. Se apertura a la psiquiatría, a otras áreas del fenómeno psíquico, y hay nuevos enfoques psicoterapéuticos. Luego, en ese tiempo, también aparece Pavlov y las teorías conductistas de la enfermedad mental. Ya saben, el estudio clásico de Pavlov, él era fisiólogo, él no estaba describiendo ninguna teoría conductista, él no estaba trabajando nada de eso. Él estaba haciendo nada más el estudio de ácido clorhídrico, y para sacar el clorhídrico, ellos habían descubierto que dándole carne al perro, entonces los perros podían secretar gran cantidad de ácido clorhídrico que le permitiría estudiar fisiológicamente el estómago. ¿Y qué pasa? Que coincidentemente el señor, en este caso el que le llevaba la carne para que le diera a los perros, él siempre llegaba a las 12 del día, y a esas 12 del día
tocaba también el campanario de la iglesia las 12 campanadas. Eso lo describe después, eso, él no se daba cuenta de nada de eso. Él hasta ahí, a las 12 del día, iba el carnicero, dejaba la carne, tocaba la campana y el perro secretaba gran cantidad de ese clorhídrico, el que servía para el trabajo. Pero uno de esos días no llega la carne y sin embargo toca la campana. Y como los perros estaban preparados, solamente con el toque de la campana, los perros comenzaron a secretar bastante ácido clorhídrico, o sea, el ácido gástrico, ácido clorhídrico. Comienza a secretar y ahí la genialidad es, por eso es gente, quiere decir que nosotros conductualmente podemos asociar determinados cambios o formas de reacción a determinados eh, eh, estímulos. Y él le llamó estímulo a ese acto, a esa fuerza que era la campana para despertar todo y aperturó. Imaginen las teorías de todas las teorías conductistas tomaron de este ejemplo para poder desarrollar todas las teorías, llegando hasta Bandura, llegando finalmente a una serie de teóricos que tienen que ver con terapias cognitivas, cognitivas conductuales o terapias conductuales. En la era contemporánea aparece la psicofarmacología, avances psicofarmacología, me lo separé ahí, avances de la neurofisiología y la neuroquímica dan mayor énfasis a la psiquiatría biológica. Ya les hablaré de aquí de la psiquiatría biológica. Solo un seguimiento a través de la historia social permite comprender los diferentes criterios y el por qué los enfermos mentales han sido protegidos, torturados o respetados. Aquí en forma general, con figuritas, solamente voy a darle paso a lo que he dicho. Por ejemplo, el hombre del Neolítico realizaba trepanaciones craneanas, incluso en sujetos vivos que sobrevivieron a la intervención. La finalidad que se practicaba es objeto de debate. Se piensa de que era para extraer un demonio, un tratamiento de fracturas o de huesos hastiados, y como en ese tiempo había mucha guerra, mucha agresión, probablemente se haya debido. Pero no hay duda que los primeros humanos consideran el cráneo como una parte privilegiada del organismo. Eso es lo importante que tenemos que observar. En las culturas primitivas también se observó el uso de sustancias alucinógenas con las finalidades mágicas o de rituales. En México antiguo se consumía el peyote, asimismo ampliamente utilizada la manita y la belladona. El peyote se utiliza con y acá en el Perú era el San Pedro, recuerda, que tiene como principio activo la mescalina. El espíritu del cactus peyote posee y asiste al chamán. Este espíritu transforma la vida anímica del elegido y lo instruye para su oficio de adivinador, profeta y sanador, favoreciendo por medio de energías altamente espiritualizadas el devenir de los acontecimientos del grupo. El chamán está en comunicación con este espíritu propicio y consultor, y el rango de este espíritu determinará las cualidades profesionales del chamán. Entonces, imagínense cómo aparece la figura del chamán, y hoy todavía en algunas zonas aún de Chiclayo, tenemos chamanes que utilizan el San Pedro para sus prácticas de, entre comillas, de curación, de tratamiento. Seguimos entonces, pero ahorita sí vamos a ver. En la cultura primitivas, los sufrimientos son atribuidos a fuerzas externas, ya le dije. Se consideraba que todo objeto tenía como animaba dentro de él espíritus buenos y malos, ¿ya? Y atribuían a fuerzas externas el origen de la enfermedad era sobrenatural. La comprensión del mundo se inserta en aspectos mágicos y la enfermedad se debe a fuerzas sobrenaturales o a demonios, a posesión o robo del alma. Aquí incluso le dije, en una etapa importante del Neolítico se hacía trepanación e incluso nosotros en las culturas paracas se encuentran cráneos que han sido sometidos a trepanación. ¿Y por qué se sabe de que la trepanación, algunos sobrevivían? Porque el hueso del cráneo ha seguido creciendo y una abertura que era de determinada dimensión grande se hacía más pequeña, indicándonos pues que el cerebro sí había cerrado, obviamente. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico a través de la astrología y adivinación. El curandero utiliza talismanes y utiliza cirugía para el caso de las trepanaciones. La cultura griega y más tarde la romana parte de una concepción más organicista de la enfermedad, lo que ya les dije. Ahí está Hipócrates,
4 elementos. La interacción de fuerzas internas y externas mediante el funcionamiento óptimo del individuo. Realiza Hipócrates, miren, 460 antes de Cristo, ya él realiza la primera clasificación de trastornos mentales. Le llamaba manía crónica y era agitada, melancolía, depresión, frenitis, estados delirantes agudos, eran lo que se llamarían estados psicóticos agudos, con agitaciones psicomotrices, y eran descritas por Hipócrates, imagínense, los tratamientos rituales de purificación y catarsis verbales. La tradición romana, ahí está el útero. Ellos planteaban, por eso que algunos trastornos mentales inicialmente tenían que ver mucho, le asignaban al útero una función importante como que podría tener determinados problemas en la angustia, ¿ya? Y le llamaban neurosis, por eso se habló neurosis, tiene que ver con una palabra derivada de útero, que significaba que el útero como elemento importante del trastorno mental de las mujeres. La terapia somática se incluía ducha fría, ayuno, aparece el psicoterapeuta y habla con las personas cercanas. Ahí viene el poder de la palabra. En la Edad Media ya sabe que se vuelve, hay un retorno inadecuado. A nivel popular florece la magia y la brujería, que es la medicina de los pobres. Esto lo van a revisar ustedes con tranquilidad, pero que ya les hablé de ello. Cuando la iglesia empieza a aumentar su poder, se afianzan los criterios demonológicos. Estamos hablando de la Edad Media. Lamentablemente, miles de personas, y por qué no ser millones, fueron condenadas a la hoguera sencillamente por la sospecha de que eran brujas, cuando realmente eran muchas de ellas pacientes con trastorno mental y no eran nada de poseídas. Los tratamientos eran el exorcismo, la tortura y como forma de extraer el diablo del cuerpo. Paralelamente a la persecución y quema de brujas, existe el desarrollo de conceptos clínicos sobrecargados de conceptos morales. Brujas, igual que mujeres. La mujer era la tentación y el Dios era el hombre. Por eso, en ese sentido, quien se condenaba es la mujer, no al varón. La persecución. Hay otras ideas, hay una parte de la historia no contada oficialmente, pero que hablan que el hombre ahí abusó del poder y estableció su machismo como parte, él era el que ocupaba los cargos, el papa incluso, todo podía ser Dios, las mujeres se les da un papel mucho menos, y ahí la importancia de hoy, que la mujer pueda dirigir, pueda liderar y pueda convertirse en una verdadera líder de estos tiempos. Los 7 pecados capitales de origen a la expresión de conductas desviadas, la pereza, caracterizada por, imagínense, cuando esta pereza podría ser por una esquizofrenia o por una depresión, ¿qué ganas tiene de trabajar un depresivo? Y sin embargo era condenado y era sometido incluso a torturas terribles, o incluso, cuando menos, era sumergido a aguas, a un agua, un tanque con agua, luego sacado. Imagínense todas las aberraciones, lo que se hizo en nombre de la ciencia en ese tiempo. En los tratamientos se practicaba la sangría y las purgas como catarsis. Aparecen las aretos, por si acaso, hospitales donde se tratan enfermedades infecciosas que marcan el inicio de la exclusión de ciertos grupos, se excluían a ciertos grupos humanos. Luego los auxilios basados en una actitud caritativa y de beneficencia. Los locos aún no son diferenciados del resto de los asilados. Imagínense, ya comienza a estructurarse cada vez más ello. En la Edad Media Foucault, que es un escritor, desaparece la lepra se retira y la exclusión permanece. Él hablaba de los juegos de exclusión se asocian a la locura. Aparecen en el Renacimiento y a los estados modernos, las monarquías, emerge la burguesía, los burgos de la ciudad, la sociedad inicia una secularización, quiere decir que el poder pierde parte del poder a la iglesia, que era sagrado y ahora es secular, era del pueblo y que se desliga, lamentablemente el pueblo era el rey, era del rey o de los sectores civiles y se desliga parcialmente de la iglesia. La brujería es considerada como un trastorno psicopatológico. La nave de los locos de Foucault, los locos parten en un exilio ritual, hay que sacarlo de la vida, se les condena a los extramuros, el temido se excluye fuera, decía Foucault, el encierro de los manicomios. El comienzo del humanismo, este es importante, origina una nueva concepción del hombre como ser individual. Y en ese sentido, miren cómo a través de la historia
ha ido variando, ha ido cambiando. Ay, caramba. Algunas figuras relevantes que dan otra connotación a la locura, explicándola ya como un trastorno realmente del cerebro. Paracelso rechaza la demonología, nada era causante por los demonios, y considera al paciente psiquiátrico como un enfermo. Plantea tratamientos basados en la secución y el consejo. Imagínense esta figura relevante de Paracelso. Weyer se considera el primer psiquiatra en la historia de la humanidad. Estudios en la conducta de mujeres acusadas de brujería, muchas de ellas dice tenían enfermedades mentales. Describe varias entidades clínicas y sus síntomas: tristeza, reacción paranoide, trastorno psicótico compartido, es lo que se llama la folie à deux, que veremos ya en esquizofrenia, depresión e ilusiones. La asistencia a locos sigue muchas veces en manos de la iglesia. Mire como Weyer, no olviden, el primer psiquiatra por los estudios de conducta. Él comienza a describir ya síndromes como la tristeza, reacción paranoide, trastornos psicóticos compartidos, síntomas depresivos e ilusiones. Quiere decir que ya comienza a trabajar alteraciones de la percepción. En el siglo XVII y XVIII, la razón domina sobre la irracionalidad y configurándose la marginación de la irracionalidad. Los locos son considerados desgraciados morales, progresivamente el trato al paciente en muchos lugares empeora. La locura se convierte en una realidad social alejada de la enfermedad que precisa control. ¿Ya? Los locos son encerrados según criterios arbitrarios bajo un concepto de exclusión. Muy bien, entonces vamos avanzando, ya es, el tiempo se nos está yendo. Final del siglo XVIII y siglo XIX, cae el antiguo régimen y el absolutismo, dando paso a la Revolución Francesa. Una Revolución Francesa, imagínense, inspirada en ideales de libertad, igualdad, fraternidad. No ha habido el hombre, el ser humano, como hombre en este viajero de este mundo que es la Tierra, no ha producido mejores elementos de desarrollo como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero que tan lejos estamos. En 1789 se dio la Revolución Francesa y díganme ustedes si hoy hay libertad, hay igualdad y seguimos en fraternidad. Probablemente muchos sectores sociales hayan logrado esto, pero en definitiva, aún como país, como humanos de este planeta, no hemos logrado ese sueño, esa aspiración a esos cambios sociales que consolidó la estructura burguesa en la Revolución Francesa. Aparecen conceptos como la libertad, la adquisición del rango de ciudadanos y el derecho de propiedad. Ustedes bien saben que los sistemas democráticos, entre comillas, se basan en 3 puntos importantísimos: la defensa de la vida, la defensa de la libertad y la defensa de la propiedad privada, derecho a la propiedad. ¿Fue bueno o fue malo? Si quieren interesarse un poco más, hay un libro muy bonito que se llama Origen de la familia, propiedad privada y el Estado, de ¿cómo se llama? Ya me olvidé, del filósofo de la revolución, hoy, ¿verdad? Ya me comenzó mis 69 años, creo que estoy perdiendo mi memoria, pero comienza junto con Marx. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda del filósofo que junto con Marx desarrolló las teorías del marxismo? Engels, ¿ve? ¿No se acuerda? Engels tiene un libro muy bonito, El origen de la propiedad de la familia, propiedad privada del Estado. Léanlo, es interesantísimo. Como léanse el libro de Eduardo Galeano, que es las venas abiertas de América Latina, un libro precioso de historia, donde escribe cómo se hicieron las grandes riquezas de Latinoamérica, sobre la sangre, sobre el sudor, sobre esa vida de tanta gente que fue maltratada, de esos cholos que existieron en este país y que fuimos sometidos a una conquista realmente, a una conquista aplastante por parte de los españoles. No estamos hablando de odio ni tenemos ningún odio hacia el país español, a España. España es nuestra madre patria, la reconocemos, pero no vamos a desconocer la historia de lo que hicieron esos conquistadores en ese tiempo. 13 matachines les llama Eduardo Galeano. La reforma teórica que propone la revolución no puede permitir la privación de la libertad. Los locos son liberados de cárceles, hospicios y son llevados a instituciones especiales. Aquí está el lugar como la Salpêtrière o el Bicêtre,
que eran hospitales donde realmente se les da un trato digno a los pacientes. Primera gran revolución. Philippe Pinel. Philippe Pinel fue el francés que por encargo de la Revolución Francesa tenía que reformar, dado que se hablaba de libertad, que esas personas no podían estar presas, tratadas en forma tan inhumana como reconoce. Philippe Pinel aparece como figura importante en la reforma del trato a los locos, liberándolos de sus cadenas y reivindicando para ellos el trato de enfermos. Philippe Pinel libera a los alienados de sus cadenas y realmente los hospitaliza en el Hospital de la Salpêtrière en París en 1794. Estamos hablando años después de la Revolución Francesa. Entonces, tenemos pues a este primer, ¿quién fue el primer? El que hizo la revolución moral, encabezó la revolución moral, fue Philippe Pinel. ¿Cómo y qué significó esa revolución moral? Un trato digno, humano a los pacientes que sufrían trastornos mentales. Pinel reafirma el criterio médico de la locura, pero aún no usa criterios morales en su tratamiento. Se instaura el tratamiento moral constituido por la ocupación del tiempo libre en el trabajo, la corrección moral que aún puede ser por el castigo. O sea, aún todavía se tenía conocimiento, se trataba mejor, pero no era tan brutal el trato a los pacientes. Esquirol, en la historia, qué importante, pone en práctica las ideas de Pinel y entiende la locura como perturbación de la voluntad y desenfreno moral. Define las alucinaciones, imagínense, y la monomanía, subrayando el papel de la etiología. Sobre todo, ya comienza a hablar entonces de que el cerebro enfermaba y producto de una enfermedad o un trastorno en el cerebro se ocasionaban los trastornos mentales. Ya comienzan a darse saltos importantes en el desarrollo. Ay, manía. La aceptación de la locura a nivel social y el hecho que afecta a toda la clase social promueve el aumento de instituciones privadas para tratamiento. Los tratamientos incluían hidroterapia, masajes, o sea, masoterapia, dietas, todo como parte de la terapia moral. Empieza a haber una preocupación por suprimir la violencia en el trato del enfermo. O sea, imagínense todos los cambios importantes aquí en esta lámina, si ustedes ven, imagínense, al paciente se le bajaba, acá había un recipiente en la parte baja inferior del piso, un recipiente lleno de agua con una tina inmensa como piscina, y ahí se metía y hasta donde permitía que podía respirar, lo levantaban rápidamente al paciente. Prácticamente, imagínense lo que se hacía con los tratamientos de agua en ese tiempo. En el siglo XX, aquí hay políticos que ustedes reconocerán, desde el Papa Pío XI. Aquí se inicia el modelo médico, como tal, con la clasificación y desarrollo de un modelo positivista. Se da a la enfermedad mental una explicación orgánica y neurofisiológica. Se clasifica agrupando síntomas. 1970 fue una época, obviamente a nivel político social del mundo, no fue una época grata, dado que ahí en 1970 se da el encuentro de Washington, donde el mundo tenía que, a la quiera o no, aceptar el modelo neoliberal como desarrollo de los países, como desarrollo del capital de ellos. Pero también en esta etapa, más o menos en 1790, comienzan a desarrollarse y a descubrirse y a ponerse en práctica el descubrimiento de neurotransmisores. Comenzaron a trabajarse, llegando a la fecha más de 23 neurotransmisores que conocemos, de los cuales la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina son neurotransmisores importantes que después veremos más adelante. La adrenalina, noradrenalina, serotonina, todos son neurotransmisores desde 1970 y comienzan a desarrollarse, dando un salto vuelto en el siglo XX. Kraepelin, ya les hablé de Kraepelin, fue un hombre sumamente importante. A él se debe la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, que ya les expliqué, y la esquizofrenia. Bloyle, las 4A de Bloyle para explicar la esquizofrenia, y él habla y le da sustento a la demencia precoz, y el término, demencia precoz, Bloyle lo cambia por esquizofrenia. Incorpora la dimensión dinámica y el incidente y el inconsciente a la clínica de la psicosis. Jasper obviamente fue un psicopatólogo, tiene en cuenta dos conceptos, la idea de proceso y la de desarrollo gradual o súbito de la enfermedad mental. Él estudia pues tremendamente la psicopatología. La contribución más importante de Freud,
que se distancia de las orientaciones organicistas, dando énfasis a las dinámicas del inconsciente y al centrado en sus estudios. Ya les he dicho entonces, la primera gran revolución psiquiátrica la dirigió o la encabezó Philippe Pinel, la segunda gran revolución psiquiatra con el descubrimiento del inconsciente, Freud, no se olviden, Freud, con el estudio del desarrollo psicosexual y todos los avances en lo que le llamó asociaciones libres como parte de la terapia inconsciente. Y la tercera gran revolución psiquiátrica, no se olvide, es 1950-1952, con el descubrimiento de la farmacoterapia, del uso de la clorpromazina, primer medicamento utilizado en psiquiatría y sobre todo en esquizofrenia. No olviden la clorpromazina. Es el tercer gran movimiento psiquiátrico o la tercera gran revolución psiquiátrica en el mundo. Es en 1950-52, no se olviden, con el inicio del uso de la farmacoterapia en el tratamiento de los esquizofrénicos. Dicen los teóricos, nunca existió tan silencio en los manicomios a partir del descubrimiento del uso de la clorpromazina. Pavlov, ya les he dicho lo que abarca, lo que hizo Pavlov como estudio. Él fue el iniciador de todos los estudios conductuales. A partir de la Segunda Guerra Mundial aparecen los psicofármacos 1950, pero no olviden que puede ser 1950-52, con el descubrimiento de la clorpromazina. Aparecen las comunidades terapéuticas en las que se reunían. Mire, esto es una comunidad en grupo, en círculos, se reúnen las personas para conversar. El auge del psicoanálisis, y aparece, además de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, aparece la clasificación de la DSM. Por si acaso, es la DSM está en inglés, las siglas, que tiene que ver con disturbios, dice trastornos, dice estadística de los disturbios de los trastornos mentales. Me acordé del inglés. Muy bien. Concepto teológico neurobiológico, considerando además los factores sociales, genéticos y familiares. Este es el rumbo ahora. Actualmente, la psiquiatría actual está trabajando mucho los nuevos modelos, tanto neurobiológicos, sobre todo neurofarmacológico y a nivel de neurotransmisores, como factores genéticos, principalmente en la génesis o en la etiología de la enfermedad mental, especialmente de la esquizofrenia. El trabajo de desinstitucionalizar, porque lamentablemente la familia no quiso asumir o no quiere asumir el trabajo o el tratamiento de un paciente psiquiátrico, va y lo deja. Tal es así de que el Hospital Víctor Racorrera en Lima, era el prototipo de una institucionalización del paciente psiquiátrico. 20, 30, 40 años está el paciente hospitalizado ahí. Y obviamente hoy la tendencia es el programa de salud mental, y a través de todo el programa de la pandemia, el Estado ha dado una norma importante que considerar, que son el desarrollo de la salud comunitaria, dando énfasis a los trabajos, a la recuperación de trastornos a nivel preventivo y sobre todo a primer nivel para la recuperación. O sea, está trabajándose, y eso es importante destacar. Pese a todo, aún existe la estigmatización. Sigue habiendo, maltratándose al paciente psiquiátrico. Esto es rápidamente cómo la enfermedad mental tiene modelos. Miren ustedes, bien sencillo, vamos a poner el modelo médico de enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Sí? Es una enfermedad homogénea, así se llama. ¿Por qué? Sintomatológicamente tiene síntomas clásicos conocidos, igual que la diabetes, pero hay un agente, un huésped y un ambiente. Es el modelo médico. Mire, este fue planeado o planteado desde el inicio por Hipócrates. Se consolidó con Kraepelin y llegó a la etapa moderna en la que la enfermedad tiene una etiología, una tiene una causa. La etiología siempre es orgánica. El hecho de que hoy no sepamos exactamente cómo se da la esquizofrenia o la depresión no significa que no pueda deberse a un trastorno bioquímico a nivel cerebral o un defecto genético. No puede descargarse, pero sin embargo, no vamos a afirmar todavía eso porque no lo conocemos. Por eso, pero sin embargo, en el modelo médico, la etiología tiene que ser orgánica. Es una lesión física, bioquímica a nivel cerebral, por defecto genético, metabólico, endocrino, infeccioso, traumático. La etiología orgánica produce un cuadro clínico. El cuadro clínico está constituido por signos y síntomas, y eso permite a que se dé el proceso diagnóstico. Y a través del diagnóstico se emite un pronóstico y se da un tratamiento eminentemente biológico. Este es el problema
este es el tema, perdón, de que algunos psiquiatras eminentemente biológicos desestimen cualquier otro abordaje psicoterapéutico y para ellos el paciente debe mejorar con las medicinas y punto, lo cual definitivamente no es correcto y en la práctica no es válido y por eso decimos que el modelo biológico asociado a psicoterapias diversas va a funcionar y va a ayudar bastante a la recuperación del paciente. El modelo conductistas, ya lo saben, que son la enfermedad se produce por aprendizajes. Quiere decir que aprendemos a ser ansiosos, aprendemos a ser depresivos, aprendemos a tener un trastorno, lo aprendemos. Para Pavlov, este es el modelo conductista en que todo es aprendizaje. Se basa en los principios de aprendizaje, la conducta patológica aparece como fruto del mismo, los síntomas son la enfermedad sin significados. El diagnóstico lo da la historia de la aparición de los síntomas, el tratamiento del uso de técnicas conductuales para la eliminación de la conducta patológica. Ellos, por ejemplo, un paciente que supone o cree que está infectado, ¿qué hace? Se lava la mano, pero luego persiste la idea de forma obsesiva, se sigue lavando la mano, se sigue lavando, aprende a estar lavándose permanentemente, y ahí las técnicas conductuales son muy importantes en los trastornos obsesivos compulsivos. El modelo psicodinámico es de Freud y seguidores. Sus postulados básicos son, se basa en la teoría del desarrollo infantil y estructura psíquica existente. Para Freud no hay enfermedades, hay fijaciones. Un sujeto fijado por ejemplo, a nivel oral, va a poder tener alcoholismo o farmacodependencia, cualquier adicción, porque la boca es el centro de placer para él y se ha quedado fijado a esa etapa temprana de la vida, que se da desde que el niño nace hasta más o menos el año y medio de edad. Obviamente el modelo psicodinámico es válido. Y yo les voy a relatar, lamentablemente ahora, la dificultad de virtualidad es que no los veo y probablemente ni me vean también a mí, lo que yo estoy dictando y cómo puedo mover las manos o no moverlas, o qué inflexiones puedo dar o qué gestualidad puedo hacer, ¿me entienden? Entonces, el modelo psicodinámico es bien, lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Se ocurre que un sujeto, un varón, de 32 años de edad, se casa y recurre a la consulta porque no podía concretar su acto sexual, o sea, no podía tener relaciones con su esposa. Así sencillo, no podía. Y entonces va al terapeuta y comienza a relatar su vida. ¿Por qué? Porque en el modelo psicodinámico el sujeto nomás relata, describe por asociación libre las cosas que él se acuerda. Y en eso se acuerda que cuando él tenía 4 años y medio o casi 5, estaba en ropita interior, en calzoncillo, y su hermanita de él estaba en calzoncito. Y estaban los dos casi desnudos, obviamente. Y estaban jugando al papá y a la mamá. ¿Dónde habrían aprendido que el papá se sube dentro de la madre para tener una relación? Obviamente ellos no había ninguna malicia, ningún proceso diferente, estaban jugando y el niño estaba sobre la hermanita, encima de la hermanita. La madre lo descubre, dice que lo jala del pelo, así en pelo, y le ha dado una golpiza y le ha dicho, no, eso es cochino, en tu casa no puedes hacerlo porque eso es cochino, le ha dado durísimo. Tal es así de que cuando se hace la historia, él no tenía problemas de diabetes, él no tenía ningún problema. Él estaba sano totalmente. Recuerda ese evento. ¿Y qué pasaba? Él tenía historia de relaciones sexuales con prostitutas. Iba a su departamento, lograba tener prostitutas, iba al prostíbulo y tenía toda una vida sexual activa, pero no podía con su esposa. ¿Por qué? Porque era su hogar, porque el sexo era cochino y obviamente tenía inconscientemente factores que impedían que haya función eréctil y por lo tanto pueda concretar en la relación sexual. Obviamente ese es un modelo ¿qué modelo médico van a aplicar ahí? No existe un modelo médico ahí para explicar este modelo psicodinámico. Y el modelo sociológico, había un modelo que parte en los años, creo que era por la mitad del siglo XX, comienza un movimiento que se llama antipsiquiatra. Este movimiento antipsiquiatra, ¿qué hace? Logra sacar una ley en Italia y a todos los pacientes los bota a la calle. Dice que no eran producto de una enfermedad social y que por lo tanto la sociedad tenía que curarles y tenía que asumir la responsabilidad de sus tratamientos. Pero el modelo social yo se lo voy a explicar bien sencillo. Miren,
Parte de la ley de Rousseau que dice que el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. Ojalá que se acuerden de esa cita que en algún momento la habrán leído o la han escuchado de algún profesor. ¿Y qué pasa? Se trata de un joven de 16 o 17 años de edad que se cambia de domicilio. El papá había quedado viudo, él había quedado huérfano y se cambian de ciudad. El papá era médico. Eso es lo que relata el ejemplo que se lee en el libro, en el texto. No estoy inventándolo, aunque podría, porque muchas veces hemos visto esos casos montones. Lo cierto es que se trasladan a otra ciudad y ¿qué es lo que hace un joven de 17 años o 16 cuando va a una nueva ciudad? Va a ver dónde juegan a la cancha, a las canchas de deporte más cerca, y va y se para a ver cómo juegan. Pero llega un momento en que una tarde faltaba un jugador. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Y él dice yo, y sale a jugar. Juega y jugaba bien. Pase para acá, pase para allá, ganan y todos felices. Pero al final se quedaban y hacen una ronda, un círculo, como si fuera una psicoterapia estos jóvenes. ¿Y qué hacen? Comienzan a sacar bebidas alcohólicas. Entonces la pasaban y cada uno a pico de botella tomaba. Y entonces él, muy respetuosamente, dice no, porque él no acostumbraba a tomar. Entonces dice no. Y seguían pasando y después pasan un pito de marihuana y lo pasaban todos con cuidado y él lo pasa, no usa. Entonces lo miran todo raro, todo extraño. Tal es así de que hay una segunda vez en que vuelven a jugar y ya no lo necesitaban uno y no lo llamaban. No lo llamaban. Él tanto pide y pide que lo meten a jugar. Pero ¿qué pasa? Ya en la tarde, después del partido, ya comienza a fumar, perdón, comienzan a tomar y él a la presión, a esta presión del grupo, accede, toma y esto se va repitiendo, consume marihuana y final llega a la adicción. Esto es como la presión social, la presión del grupo logra pues que él tome. A eso se basa de que la enfermedad mental tiene una génesis social, que es la sociedad que te enferma. Imagínate, pobre, sin condiciones adecuadas, en extrema pobreza, viviendo en casas que no tienen seguridad, viviendo entre ladrones. ¿Qué es lo que le queda a la persona? Enfermarse. Entienda, y todavía si es mujercita y lamentablemente tuvo un enfermo en la familia, un papá, un abuelo o un tío enfermo o un primo enfermo que la viola una y otra vez desde los 8 hasta los 13 años de edad, ¿qué le queda a esta persona? Enfermar, enfermar y definitivamente enfermo. ¿Estamos? Entonces la enfermedad tiene una génesis social, es receptora y cosificadora. E incluso dicen que nosotros lo que hacemos es a la gente contentarla, resignarla, lo cual no es cierto, obviamente, porque no me han escuchado tampoco, y no he escuchado a otros colegas que son de otras tendientes. Aquí están los movimientos de psiquiatría, ya les he dicho yo, 3 movimientos importantísimos, no se olviden. Primero, la revolución moral. Segundo, la revolución encabezada por Freud en relación al inconsciente, a todas las teorías psicosexuales. Y la tercera, de la psicofarmacología en 1952. 50-52 con el descubrimiento de la clorpromacina. Y hay una psiquiatría que se llama biológica, y quiero decirles rápidamente, a fondo entre teórico y práctico de las enfermedades mentales, etiologías orgánicas y bases fisiopatológicas, el descargamiento y producto de Case. Quiere decir que la base, la causa es definitivamente orgánica y fisiopatológica. Tiene interés en un enfoque neuroquímico y neuropatológico de los trastornos psiquiátricos. Nombres ilustres, he visto a Paracelso, no hemos dicho nada de Seidenhall ni de Griesinger, pero sí de Capri y Kraepelin. Y de Honorio Delgado, tenemos algunas frases ahí. Avance de la psicofarmacología, genética, bioquímica, neurofisiología, eso es todo lo que ha permitido a la psiquiatría en sí misma adquirir su categoría científica, porque la psiquiatría por sí sola no es científica. Esto tiene una explicación muy larga, pero la psiquiatría se hace científica tomando el conocimiento de la biología, de la neurobiología, de la neuroquímica, de la neurofisiología, de la imagenología, de la psicopatología, coge todo y se hace pues ciencia por ello. Aquí está la definición de la psiquiatría de Fernández, de Ey
y esta es la que mejor ámbito del saber institucionalmente médico en el actual momento histórico que se ocupa de las consideradas alteraciones psíquicas mentales, cualquiera que sea su génesis, lo que concierne a la dilucidación de las mismas y a su posible terapéutica. Esto es lo que tenemos que entender, y si bien la etiopatogenia de los trastornos mentales está bien lejos de ser claramente precisada, existe acuerdo hoy que muchos de los síntomas y síndromes psiquiátricos mayores pueden ser resultado de alteraciones de la bioquímica cerebral y del sistema nervioso central, determinadas por alteraciones genéticas y precipitadas por factores, no se olviden, genéticos, agresivos, psicocorporales, etc. Los críticos del biologismo, los contrarios, la acusan de que la biología es muy reduccionística, peligrosamente simplificadora y que están ajenos a elementos subjetivos y humanísticos de la experiencia individual y colectiva. Los tratamientos ahí están, son básicamente biológicos, en lo cual hay pues el medicamentos y la terapia electroconvulsivante o electroshock, y la psicoterapia, el uso de la palabra y el uso de los gestos para recuperar al paciente. Aquí están algunas corrientes: el psicoanálisis, terapia gestal, psicología humanista o terapia cognitiva, etc. Sin embargo, las universidades y centros de preparación han ido reconociendo la necesidad de un estudio disciplinado de la psicoterapia durante los años de formación. Esto es más para, sobre todo en la universidad, donde tiene posgrado para los médicos, y poder darles verdaderamente una formación psicoterapéutica, la cual no viene haciéndose actualmente. Jóvenes, gracias. Y para que interprete el símbolo que está, con el que está escrito gracias, para que le duela y se moleste un poco. No, de verdad, no se preocupe. Era por un poco fastidiarlo. Eso es todo el día de hoy. Y yo ahora, ¿cómo salgo ese problema? ¿Cómo salgo? Y estos son 3 temas para que vean, el que quiera le interesa puede leer algo más sobre la marginación. Doctor, la tecla superior izquierda de su teclado dice ESC, escape, podría poner ahí. A ver, ¿cómo hago? ¿Cuál? En su teclado. En mi teclado. Sí, La tecla. la tecla superior en la izquierda. En toda la Escape, izquierda. escape. Sí, en esa. Ah, ya está. Deje de compartir entonces. Ven, si no hubiera por mí, por Karina. ¿Cómo? Bueno, todavía vemos su presentación, vemos su pantalla. Ya. Ahí ya no vemos. Ya, muy bien, jóvenes, ya son 4:27. Era largo el tema, pero hemos corrido un poco. No sé si habrá alguna pregunta rápido para... Doctor, terminar. buenas tardes. Yo me conecté Sí. unos minutos después, he tenido problemas con mi No te conexión. preocupes, ya te consideramos la asistencia, Molocho, porque Ya, ingresaste gracias, justo doctor. cuando yo dejé. No te preocupes. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Para mi grupo, la próxima semana, por favor, para mi grupo, deben tenerme un resumen breve, como son 8, no, 7 u 8 son, perdóneme, ya me olvidé. 7 u 8, espérate para ver, son 7 u 8. A ver, desde Gómez, Mayume de Gastelo Gómez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puede ser 2, 2, 3. Bueno, 2, 2, 3. Unos tienen que traerme un resumen de lo que, de la psicopatología, diferencias entre psicopatología y psiquiatría, perdón, en grupo de 2, los 3 grupos. Primero, entonces, diferencias entre psiquiatría y psicopatología, punto 1. 2, definición de conciencia. 3, resumen de alteraciones de conciencia. Por favor, entonces, para avanzar, entonces, conciencia. El grupo 1, que sería, por favor, igual los 2 primeros de la lista, que están conmigo, Gastelo y Gómez, harían eso. Diferencia entre psiquiatría y psicopatología, punto 1. 2, definición de conciencia. Y 3, alteraciones de conciencia. Herrera e Hidrogo me harían definición de orientación
de orientación y atención, así como sus alteraciones. Y el grupo de Jacinto, Yoptom y Yuen me harían definición de lenguaje y alteraciones. Eso sí, hay bastante tienen para hacerlo. Por favor. ¿Ya? Igual el grupo que comienza con Loconi y López sería el primer tema, Lozano y Luna el segundo tema, Malca, Martínez y Martínez el tercer tema. ¿Ya, jóvenes? Sí, Muy doctor. bien. Perfecto. Vuelvan, tengan por favor su manual de entrevista, funciones de la entrevista. Vaya, ya vean, ya se habrán olvidado de lo que es la entrevista. ¿Ya? Yo tengo que entrar a otra reunión que tengo de SINANSOP, que es el sindicato nuestro del colegio del cuerpo médico, así es que agradecerle. ¿Alguna pregunta finalmente, por favor? No se retiren, mire, es importante que los jóvenes procuren estar de comienzo a final, porque no quiero estar utilizando poner nueva, llamar nuevamente a lista al final, ya no me alcanzaría el tiempo, ¿ya? Porque aquí veo que hay 48 nada más. Quiere decir que 9 ya se fueron o han tenido problemas, pero es necesario que avisen a sus compañeros. En la próxima, entonces, la lista la voy a tomar al final, no la voy a tomar al comienzo. Ya, muy bien. ¿Verdad? Y esto ha estado bloqueado en cámara, porque no lo veo. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, el próximo miércoles tienen teoría y luego de 3 a 5 comenzamos la práctica con el grupo número 1. Y el jueves, el viernes, de 3 a 5 con el grupo número 2. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya, Hasta luego, nos vemos. doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. No se olvide de dejar de grabar. Detener la grabación, ¿verdad? Ya me olvidaba, vuelta. Detener la grabación, ya detuve la grabación.